Saliendo el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Veledo, y nos va a ofrecer los detalles de qué ocurrió en esta reunión y qué acuerdos han llegado para los próximos días. Bueno, hemos tenido una reunión de trabajo con los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador y con el nuncio de su santidad para informarles acerca de nuestra evaluación del primer mes de diálogo y de los motivos por los cuales declaramos esta semana que acaba de concluir que en estas condiciones era necesario que el gobierno se definiera si quería diálogo y debía entonces dar muestras concretas de su interés en dialogar, o si, como viene dando distintas señales confusas, más bien parece que no lo quisiera. Los cancilleres escucharon nuestros puntos de vista, la relación caso por caso, lo mismo que nosotros les explicamos a todos ustedes y al país el martes de la semana que concluye, y ellos ahora van a hablar con el gobierno, van a expresar estos puntos de vista y expresar para poder hacer, digamos, la mediación que corresponde. La situación es muy sencilla. Nosotros, como es evidente, por responsabilidad ante el país, hemos dado el paso de dialogar. Pero no, este diálogo no es una peña, no es como dice el jefe del Poder Ejecutivo, que bueno, que este diálogo no es para pactar ni es para negociar. No. Entonces, ¿para qué? Es puro para conversar. Aquí ¿qué es lo que nosotros queremos? Que se cumpla efectivamente la Constitución en cada uno de los aspectos que hemos planteado. No hemos pedido nada extraordinario, por lo tanto esa aseveración del señor Maduro de que está pidiendo imposibles la oposición, nada estamos pidiendo fuera de la Constitución. Y hemos planteado cuál es nuestra preocupación, porque el diálogo que queremos no está dando los resultados que debe dar y que el país requiere. 8 de cada 10 venezolanos respalda el diálogo porque aspira a ver resultados. Eso no es un crédito por tiempo indefinido, eso no es un cheque en blanco. La gente quiere resultados y tenemos que es nuestra responsabilidad mostrar resultados. ¿Entregaron alguna documentación, algún respaldo de la postura que han asumido para congelar el diálogo? ¿Alguna prueba, alguna grabación o algo que sustente la posición de la Mesa de la Unidad? Entregamos un resumen de todo lo mismo que dijimos en la rueda de prensa del martes pasado, un resumen para ellos con todos los detalles. Entregamos, por supuesto, copias de declaraciones de altos voceros del Ejecutivo. Nos preocupó mucho, y así lo dijimos, la cuestión de los derechos humanos, el que se intente desde el Ministerio del Interior, por lo tanto desde el gobierno, un intento absurdo de querer dar una solución de represión y decir que para julio todo estará listo porque ya quedan 200 o 300 manifestantes y después lo va a ver. Esa visión bélica, militar, represiva del problema no ayuda a resolver nada, y lo que ayuda es empeorarlo. Bueno, entregamos también un informe actualizado de la cuestión de derechos humanos, la situación de los detenidos, la situación de los procesados, y este es un tema que preocupa mucho en todas partes del mundo. Agradecimos desde luego el comunicado de UNASUR, la declaración de UNASUR, que es el marco que respalda el papel de los cancilleres aquí, y por supuesto el reiterado interés de su santidad el Papa y del Vaticano en que en Venezuela el diálogo produzca resultados. Secretario, el presidente de la República aseguró que no va a aceptar ninguna condición para la mesa del diálogo. ¿Ustedes exigen precisamente que se cumplan estas exigencias, o de hecho no van a reanudar el diálogo si el presidente no cumple con estas exigencias de la mesa del diálogo? Los puntos son muy sencillos, repito. Uno no dialoga por conversar. Esto no es una peña, no es una tertulia, que entonces por el gusto de vernos nos encontramos. Eso no es así. El país tiene problemas muy serios, y uno de los problemas más serios que tiene es que para el gobierno de la República no se concibe a sí mismo como gobierno de todos los venezolanos, sino solamente de una parte, y está más pendiente de las cuestiones internas en el seno del oficialismo que del interés general del país. Doctor Veledo, sobre las acusaciones que dijo ayer el presidente de la República, diciendo que la oposición tenía un golpe de Estado previsto para el mes de junio, a propósito de que se está instalando otra vez la presencia de los cancilleres de UNASUR, ¿qué respuesta tiene usted respecto a eso? Pues por cierto, por eso es que hace falta una comisión de la verdad real, de la verdad verdadera,
¿Usted cree que un asunto tan delicado como ese, que es típico para ser analizado por una Comisión de la Verdad, podría ser analizado por una Comisión de la Verdad presidida por el presidente de la Asamblea Nacional? Por el amor de Dios. Nosotros proponemos que haya una Comisión de la Verdad imparcial, que estemos de acuerdo todos en sus atribuciones, en su competencia, y que así como no puede ser presidida por ninguno de nosotros, tampoco puede ser presidida por ninguno de ellos, porque en un conflicto político tan agudo, por ejemplo, si el gobierno está acusando a la oposición de estar en un golpe de Estado, bueno, pues naturalmente la oposición tendría que defenderse de eso. Si a su vez nosotros hacemos observaciones tan grandes que requieren, por ejemplo, como con relación a los llamados colectivos, a esos grupos armados, entonces no puede ser un dirigente del gobierno el que esté a cargo de esa investigación. Doctora Vélez, usted va a retomar el diálogo, ustedes van a retomar el diálogo con el gobierno el día miércoles, ¿y qué van a proponer ese día exactamente? Un segundo, fíjense ustedes, no hay manera de que yo diga una cosa que no es la que yo quiero y debo decir, y yo no voy a decirles a ustedes ninguna cosa que los contribuya a desorientarlos y a la opinión pública también. Tengamos las cosas claras. Nosotros a este diálogo hemos acudido por razones de seriedad y de responsabilidad. Y por esa misma seriedad y responsabilidad hemos dicho que está congelado, que está suspendido, y pedimos a los cancilleres que vinieran para, junto con el nuncio, poder explicar la situación. Ellos ahora hablarán con el gobierno, le explicarán nuestros puntos de vista. Vamos a ver cuál es la respuesta que el gobierno da y cuál es la actitud que el gobierno tiene. Yo creo que el diálogo es necesario. Nosotros creemos que es necesario, pero para que sea, es necesario ¿por qué? Por la situación que el país vive. Esa situación debe ser tomada en serio por el gobierno. ¿Qué haría falta para retomar ese diálogo, doctora Vélez? ¿Se comunicó por teléfono con algún canciller ahorita mientras estaban reunidos, o con el nuncio, o algún tipo de contacto, por lo menos telefónico, con el alto gobierno en este encuentro? No que yo sepa. Estuvieron siempre... ¿Cuándo se van a reunir con el gobierno? El presidente, fíjense ustedes, el presidente comprende bien lo que está pasando aquí. Dime tú lo que está pasando en el extranjero. Mientras él se empeñe en creer la versión de que no hay descontento real en los venezolanos, que los venezolanos protestan porque les da la gana o porque hay una cosa dirigida desde afuera, en lugar de darse cuenta de las razones para el descontento que los venezolanos tienen, no va a acertar. Por eso es que sin admitir que tiene que haber rectificaciones, sin estar dispuestos a escuchar, es muy difícil que el diálogo progrese. Por eso es que es tan importante, aquí la pelota está en la cancha del gobierno. Testigo de buena fe, ¿qué recomendación le dieron los cancilleres de UNASUR? No sé, ¿cómo se va a saber? ¿Cómo se va a saber? Eso es imposible adivinar, porque esto es una cosa seria. Nosotros hemos planteado lo que hemos planteado, tan serio es que han venido todos los cancilleres y el nuncio de santidad a reunirse durante todas estas horas con nosotros, desde las 3 hasta las 6:15 de la tarde, hemos estado reunidos. Ahora a ellos les corresponde fijar su reunión con el gobierno. ¿Qué recomendaciones le dieron los cancilleres de UNASUR para tratar de mantener el diálogo? ¿Qué hace falta que el gobierno haga para que ustedes retomen el diálogo? Que lo tomen en serio. Ustedes saben, y eso se demuestra con hechos, no con promesas, no con buenas palabras, con hechos. Y hay toda esta lista de planteamientos que hicimos en la rueda de prensa del martes pasado, que ahora lo hemos puesto de presente a los señores cancilleres y al nuncio de su santidad. Estamos hablando del tema de la Comisión de la Verdad, avanzar en él para una verdadera Comisión de la Verdad. El tema de los poderes públicos, avanzar en las formalidades constitucionales para encaminarnos hacia esa escogencia de un modo que sea de acuerdo a la Constitución, confiable para todos los venezolanos. Revisar los casos de los presos políticos, los exilados y los procesados. Primero, hay dos tipos. Los procesados de este año, que estamos hablando de cerca de 3.000, y los procesados de antes de este año, que son también 3.000. Entonces, los de este año se refieren todos a vinculados a las manifestaciones, a todas estas protestas. Claro, estamos planteando todos esos casos. La cuestión de los estudiantes. Desde el primer día, desde el día 10 de abril, en la noche, nosotros planteamos que los estudiantes se representaban a sí mismos. Y aprovechábamos que estábamos allí para pedirle al gobierno que recibiera a los estudiantes, que escuche los planteamientos estudiantiles, que escuche los planteamientos de la dirigencia universitaria,
Eso todavía no ha ocurrido. ¿Eso ha ayudado a que la protesta se termine? No ha ayudado. ¿Eso ha ayudado a que el conflicto disminuya? No ha ayudado. Entonces, el gobierno, además de porque es nuestro planteamiento, una vez que ha comprobado experimentalmente que el camino de la represión es un camino fallido, tiene que examinar una ruta distinta, una ruta de diálogo, de entendimiento, de hablar con el liderazgo estudiantil. Ese es un punto que también hemos planteado. ¿La postura de los cancilleres en esta reunión sobre su solicitud? Espérate un segundito para poder ir una por una, ¿eh? Porque tengo la mejor buena voluntad con todos. Mire, ¿me repites la tuya? ¿Cuáles fueron las recomendaciones por parte de los cancilleres? ¿Cuál es la postura de ellos? Los cancilleres, eso. Por los cancilleres hablan los cancilleres, yo no puedo hacer eso. Hablar en nombre de ellos, pero, claro que requiere tiempo. Requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere sinceridad. Ha pasado un mes y hacemos esta evaluación. Y entonces pedimos definiciones sobre esta materia. ¿Por qué? Porque el tiempo es el único recurso natural verdaderamente no renovable. Y si alguien cree en el gobierno que gana tiempo arrastrando los pies y enlenteciendo el proceso, se equivoca. En realidad pierde tiempo. Y el tiempo es precioso, porque 8 de cada 10 venezolanos respaldan la idea de un diálogo. Pero ese respaldo no es infinito, no es para siempre, no es eterno. Hay que ir dándole a los venezolanos muestras. Y en esto básicamente, como siempre lo hemos dicho, los gestos corresponden básicamente al gobierno. ¿Qué va a pasar si el gobierno no, en el tiempo que se está estableciendo este diálogo, no da las respuestas que ustedes están pidiendo? Ni tú ni yo, tú y yo podemos dar las noticias de hoy, no las noticias de mañana ni las de pasado mañana. Así como no podemos nosotros actuar de acuerdo con la vieja canción de Héctor Lavoe, eres como un periódico de ayer, tampoco podemos dar las noticias de pasado mañana. Así que el presidente de la Asamblea y el alcalde de Caracas le sabotearon el diálogo al presidente Maduro. Yo creo que lo que ellos dijeron no ayudó para nada, al contrario, ha sido una contribución a que esto llegue a esta situación en la que estamos. Ahora, yo les dije lo que tengo que decirles, ahora tiene la palabra el gobierno es el que tiene que decir y demostrar, porque el gobierno es el gobierno puede actuar, no tiene que decir discurso, tiene que actuar. Pero lo que se ha visto en la mesa cuando ustedes se han reunido es muy distinto a lo que declararon el alcalde de Caracas y el presidente de la Asamblea. ¿Pero que viste en la mesa, dice usted? O sea, las veces que ustedes se han reunido con el gobierno, lo que han visto allí ha sido muy distinto a lo que posteriormente declaran el alcalde de Caracas y el presidente de la Asamblea. Pareciera que es muy distinto. Yo quiero decir simplemente que estoy muy decepcionado por las declaraciones públicas. Cuando comparo las declaraciones públicas con el clima de las reuniones, aún en medio de los desacuerdos, eso me decepciona mucho. ¿Hay algún lapso, doctor, para reactivar este diálogo entre gobierno y oposición? Mire, la política no es como el fútbol o como el basquetbol, que se termina el tiempo y se terminó el juego. La política es más como el béisbol. Como el béisbol, que se termina ¿cuándo se acaba? Cuando ha ocurrido todo lo que tiene que ocurrir. En la política como en el béisbol, solo la proeza o la torpeza humana puede hacer que termine un juego. Nosotros queremos que este juego avance y tenga un resultado de acuerdo con la proeza humana, que no sea la torpeza humana la que haga terminar este partido. Organizaciones internacionales denuncian violaciones de derechos humanos y le pregunto el compromiso ahorita a la MUD, sentarse a negociar con un gobierno que presuntamente estaría violentando derechos humanos y que ya has visto así, ¿qué plantea en este momento la MUD? Ninguno de los derechos de los venezolanos se disminuye o se menoscaba porque estemos dialogando. No, señor. No, señor. Esos derechos los mantenemos, inclusive es en defensa de los derechos humanos que estamos aquí pasando por todo este proceso. Y tengamos muy claro que hay una legislación nacional y una legislación internacional de la cual nadie en Venezuela puede escapar, nadie en Venezuela puede evadir, puede eludir. Y es muy preocupante para la comunidad internacional el que Venezuela se haya salido de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Sin embargo, eso no lo libera, por cierto, el gobierno de Venezuela de su responsabilidad en esa causa. Y el punto que usted toca es muy importante porque el planeta entero está muy pendiente de la cuestión de los derechos humanos. Y si de algún modo podemos definir a ese Estado democrático y social de derecho y de justicia que está en la Constitución,
es, como dicen algunos tratadistas del derecho, como el Estado democrático de los derechos humanos. Los derechos humanos son hoy en día el punto de encuentro, el punto de consenso en toda la humanidad. Así que no puede pensar el gobierno que la humanidad entera va a soslayar una cosa tan grave y tan seria. Muchas gracias a todos. Escuchaban ustedes las declaraciones de Ramón Guillermo Aveledo, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática. Él señalaba y calificó de positiva esta reunión con los cancilleres de la UNASUR. Allí en esta reunión entregaron un documento donde consta todas las solicitudes que realizan para restablecer la mesa del diálogo con el gobierno nacional. Además, presentaron un informe sobre los derechos humanos en el país desde que comenzaron las protestas estudiantiles, donde constan las violaciones que a su juicio se han ocurrido a los derechos humanos. También señaló que las declaraciones del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y del presidente de la Asamblea Nacional no han contribuido a que prevalezca el diálogo y, al contrario, han favorecido la crisis de esta mesa del diálogo. Señaló que no existe un tiempo específico para restablecer las negociaciones, sin embargo esperan que el gobierno dé pruebas claras para restablecer la mesa del diálogo y que muestre verdadera disposición a cumplir con las condiciones que ha exigido la Mesa de la Unidad Democrática.